Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Romy, ¿cómo estás? Hola, Bien. Romy, ¿cómo estás? Hola, bien, 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 chévere. ¿Y tú? Bien, chévere, dándole espelucada, por eso no pongo Ah, no, tran- la cámara. tranquila. Allá es Semana Santa, aquí día normal. Sí, Claro, en Estados Unidos son protestantes, ¿no? Ah, bueno, aquí sí, Fundamentalmente, mi hijo está en el colegio, todo normal. como debe ser. Ujú. Bueno, hay colegios cristianos y católicos que sí dan como la semana, pero opcional. Pero ahí la mayoría de gente son protestantes, ¿cierto? No, bueno, no, bueno, me imagino que sí. Claro, lo que pasa es que no aquí en Florida, pero sí, la mayoría son protestantes, sí. Más o menos, ¿no? Abrimos un compás de espera, ¿verdad? ¿De cuántos minutos? Constanza, ¿qué ves tú? bueno, Bueno, lo es que que hoy es particular, ¿no? Porque Lo que deberíamos ver es cuántos vamos a exponer y para más o menos que no, de verdad no nos pasemos, o sea, 15 o máximo, digo yo, con las preguntas 20, ¿no? Si somos, ¿cuántos somos? 5 o más. tienen que exponer tú, Romy, Félix y Nelson Gabriela e Irina quedan para el martes que viene. O sea, somos dos hoy nada más. Sí. y Ah, Nelson, Nelson ya expuso. ya Nelson expuso. Y Sí. Elena también expuso. Elena expuso el mismo día que Juliana. Eh, y bueno, nada. Betsabe que no supe qué pasó con ella, no. La única que se excusó con un certificado médico fue Irene Grisanti porque la operaron. Sí, ella me escribió también a mí, me mandó un mensaje porque vio que había puesto, como había puesto pues signos de interrogación en su nombre cuando mandé la lista de los que iban a presentar, me escribió para decirme que por un tema de enfermedad no podía continuar, entonces bueno, claramente no. Okay. No sabía que, ¿Y Betsabe está viendo las clases o no? bueno, fíjate que es que me acabo de enterar que no habías tenido contacto más con ella. Además, te estoy mandando un mensaje, Constanza, que me acaba de mandar Félix. Ok, a ver. Ya se lo mandé. ¿Te llegó? Ok. Sí, ya me llegó. Eh, bueno, ya que van a exponer ustedes el martes, pues que se una Félix. Claro. Sí. Entonces, nada, eh, Romy, si quieres empezar tú, no sé sí, qué, sí, puedo cuál, empezar. pero bueno, yo diría que ya pudiesen Pero hoy empezar. exponemos, ¿yo y quién más? Tú y Félix, pero Ah, que Félix está ahorita, acaba ok, ok, de ok. escribirle a Gabriel. Ok, entonces, si quieres, Gabriela, hazme co-host para poder compartir, Sí, ¿no? ya te voy a poner. Ujú. Ok. Ay, concho, espera. Se me fue para el otro lado ya un minuto. Microhost. Ya, deberías poder compartir. A ver, ya va.
Share screen, sí. Listo, ¿no? Sí ven, ¿verdad? Sí. Ahora sí la pantalla completa, ¿verdad? Así es. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre Yusef Merhi, un venezolano de 45 años, nació en 1977. Es un artista bastante complejo porque involucra acción, poesía, piratería o hacker, hasta espionaje. Además es, bueno, es curador, es programador, es curador, conservador de museos y bueno, lo más famoso es pionero en el arte digital. Yo confieso que no, hasta hace 2 años no sabía quién era él. Fui a una exposición colectiva que había en una galería aquí y me conseguí con el profesor Suazo, Félix Suazo, y me dijo, ¿conoces a Merhi? Y justamente era una exposición donde estaba esta obra que tienen aquí detrás, que le voy a hablar un poco más adelante, que se llama Máxima Seguridad, que estaba en toda la entrada de la galería en un pasillo gigante. Y bueno, si él no me la explicaba, yo no entendía qué era eso, a pesar de que cuando te acercas y lees, bueno, ves que son correos de personas, esas justamente eran de correos hackeados a Hugo Chávez, yo no sabía si él no me la explicaba. Entonces aquí, luego de esa exposición, asistí a otra el año pasado, apenas en octubre, donde sí era una exposición completa sobre él, en la Bonnier Gallery, con 15 trabajos de él, y ahí fue que comprendí un poco su trabajo, pero tampoco me puse a investigar hasta que, bueno, tuve el reto de hacer un poco el trabajo sobre su vida. Como antecedente, en cuanto a su formación, Merhi estudió filosofía en la UCB, y luego vino a Estados Unidos a hacer un posgrado en telecomunicaciones interactivas en Nueva York, y de allí pasó al MIT, al Massachusetts Institute of Technology, donde está trabajando actualmente sobre un posgrado sobre cómo reducir los desechos electrónicos y emplear estas tecnologías para temas artísticos, por ejemplo. En el año 1995, él obtuvo una beca en el CELAR, y para mí esto, o sea, desde pequeño tuvo una gran sensibilidad por lo que era la poesía, ya que desde los 10 años confesó que escribe poesía, y luego a los 8 años su papá le regaló un Atari, y bueno, él empezó como a experimentar todo lo que era la manera de transformar el sistema de videojuegos en una computadora. Entonces, aquí les quiero leer esto porque es un poco, si lo ven, lo pueden comprender mejor. Experimentando con el Atari, encontré una manera de transformar el sistema de videojuegos en una computadora y de programar una serie de coloridos videos en tiempo real que muestran la transición del código al lenguaje natural, las imágenes y el sonido. Como resultado, la consola de Atari se volvió capaz de generar interacciones aleatorias entre 2 caracteres rectangulares mostrando mensajes binarios. O sea, él quería en ese momento, como él tenía su Atari, que básicamente se le metía su cartucho, pero él buscó una manera de reprogramar ese cartucho apenas con 10 años y de convertirlo en otro lenguaje, el lenguaje en el televisor. Entonces, él en ese momento decía que en su cabeza se empezaron a establecer como conexiones entre lo que era la poesía y los códigos en su mente, que no lo concientizó hasta muchos años después, pero él empezó así. Entonces dice, la máquina de Atari cambió mi vida cuando comencé a comunicarme con la consola. Mi percepción de la tecnología y las máquinas cambió. Luego me metí más en la electrónica y las computadoras. El código informático siempre ha sido para mí parte del lenguaje, parte de mi forma de pensar y de hacer. Él tenía como una gran manera de decir, ¿cómo puedo emplear estas 2 cosas que yo tengo para que un lenguaje sea más natural, para que una computadora pueda generar una sensación en una persona? Yo diría que su obra, o sea, esto no lo he considerado, pero por lo que yo después, Constanza me corregirá, que su obra consta como de 3 elementos: ingeniería social, que es lo que es la piratería, el retrocycling y la poesía. La ingeniería social él la llama así porque hay un hacker famoso en Estados Unidos que se llama Robert Mitnick,
y él es uno de los hackers más famosos aquí, ha estado preso muchos años, y entonces él dice que en vez de hacker usa ingeniería social y Merge le gusta este término. Merge dice que desde pequeño él tuvo estas cosas. Por ejemplo, se coleaba en las piñatas desde que tenía 8 años fingiendo que era amigo del cumpleañero, se coleaba en el metro de Caracas, falsificaba barajitas, hacía llamadas de larga distancia de CanTV, consiguió una red de 800 teléfonos de CanTV donde se podía comunicar con otras personas y hackear modems y faxes. O sea, siempre fue un ávido por hackear, por vulnerar el sistema. Y bueno, viene una familia judía, eso no se los he mencionado. Entonces, ingeniería social es porque parte de su obra comenzó vulnerando estos sistemas y hackeando. Luego el retrocycling es una cosa que él está empleando actualmente en el MIT, como les expliqué, es para reutilizar y reciclar y darle un nuevo uso a todas estas tecnologías que quedan obsoletas, sobre todo aquí en Estados Unidos. Es la basura que más crece, es la electrónica, son 57 toneladas anuales que leí, y bueno, luego la poesía, que ha sido para él como su desahogo, como su parte más sensible y la parte más social de su obra. Ahora les voy a hablar de esta obra que se llama Máxima Seguridad, que es como que lo más famoso que él ha tenido en toda su obra. Él empezó, como les dije, en el año 99 al año 2004, al del 98, perdón, a hackear el correo de Hugo Chávez. Eran correos personales, habían correos de amas de casa, de estudiantes, de personas que iban a ser influyentes en el futuro, de embajadores y hasta de presidentes. Estuvo 6 años hackeando este sistema. Y en esa época, más que todo, eran correos de personas que le pedían ayuda generalmente. Y bueno, había también información confidencial. Entonces, él dice que la idea era dejar al descubierto parte de la historia de Venezuela, exponer el vínculo que se estaba creando entre la gente y lo que era la figura de Hugo Chávez, que estaba todavía formándose, pero que ya era bastante poderosa como líder. Entonces, él decía que con esto entendíamos el momento histórico, que muchas veces le dábamos poder a las personas por ignorancia, y era su manera de criticar políticamente o dejar que la gente juzgara por sí misma, y de ver la responsabilidad también y cómo endiosamos a las personas muchas veces, y esto no es solo en Venezuela, sino lo extiende a Latinoamérica. Es una instalación que puede ser del tamaño que sea. Cada datagrama llama él a estas hojas que son puestas en formas aleatorias, y como les expliqué, él llama esto datagrama. También llama datagrama a la manera de colocar la información en un servidor dentro de uno de los equipos, bien sea un Atari o bien sea un equipo. Como una anécdota curiosa, él aquí en los Estados Unidos, en el año 2000, hackeó una exposición de Damien Hirst, en donde había un escritorio y había una tarjeta de crédito, había unas cosas, o sea, eso era parte de la exposición. Damien Hirst colocó unos artículos personales del interés, una tarjeta de crédito. Yuse le tomó una foto, se fue para su casa, se puso a pensar qué hacer con eso, y se le ocurrió meterse en una revista que se llama Art Forum, y él suscribió a Denegis por 1 año, y eso fueron como $90. A la semana, cuando le llegó la revista, él la recibió, hizo una carta explicándole por qué lo había hackeado y por qué había hecho eso, le envió un cheque por el monto de lo que había sido la suscripción y la revista, más la carta. Bueno, la suscripción fue cancelada inmediatamente. Denegis le devolvió a la semana siguiente un sobre quemado, pero él lo que quería era demostrar que el hackeo no es solo una cosa que se limita a las computadoras, sino que también se puede aplicar a cualquier cosa, incluida una obra de arte, porque la tarjeta era parte de una obra de arte. Esta es otra instalación, esta sí fue la que yo vi aquí en O Little Art, se llama No Fly Security, y era una instalación basada en la lista de exclusión aérea de los Estados Unidos. Es una base de datos que crearon después del 11 de septiembre para que restringía a las personas dejar en aviones comerciales si tienen
alguna duda en información de inteligencia. Por ejemplo, si había una persona que se llamaba, no sé, Carlos López, y esa persona tenía antecedentes de terrorista o de narcotráfico, lo metían en esa lista sin especificar. Entonces, cuando entraba otra persona con el mismo nombre, esa persona era detenida, muchas veces era puesta presa mucho tiempo, muchas veces eran revocadas sus entradas. Entonces, él hackeó este sistema americano y expuso estas cartas de esta manera también para criticar los años y el daño que infligía también este sistema, hasta que personas afectadas del gobierno se vieron involucradas y se arregló este problema. Pero eso afectó muchos años y muchas vidas, y mucha gente fue presa y generó bastante controversia y sufrimiento aquí. Y luego hay otra exposición de este tipo, pero más pequeña, que se hizo, que él hackeó una lista de 50.000 policías metropolitanos en Venezuela. Entonces, bueno, también entró en el sistema de la policía venezolana, y eso para él le creó bastante. Ha sido muy controversial, pero a la vez con mucho contenido y con mucha idea de lo que está haciendo, siempre generando esa crítica social y política. Luego, lo que les voy a hablar ahora es sobre la exposición en The Bonnier Gallery. Esta fue la exposición, se llamaba Open. Estos son 4 televisores, cada uno con una letra. Y esta exposición fue 15 trabajos de Melji exclusivos de su manera de trabajar. La exposición, esta obra, esta instalación que se llama El reloj poético, pueden ver, es una máquina que transforma el tiempo en poesía, como dice aquí. Pero aquí estas 2 fotos, estas fotos las tomo yo cuando fui a la exposición con mi teléfono. Pueden ver, por ejemplo, que la primera foto se tomó a las 6:14:34 y la segunda a 6:14:55. Este televisor tiene 3 líneas. La primera línea cambia cada hora, la segunda línea cambia cada 5 minutos, la tercera línea cambia cada segundo. Entonces, cada segundo se genera un poema diferente, a un total de 86.400 poemas en un día. Por ejemplo, aquí dice: I stick my breath in a fake wood casket, praying receipt as a psychotic noon, while the fertile anxiety burns. Por ejemplo, meto mi alma en un cofre de madera falso, recetas de oración como una monja psicótica, mientras arde la fertilidad, la fértil ansiedad. Y en el otro le cambia la última línea por potenciada en un circo de actos. Entonces, me gustaría pasarles rapidito un video o sea, les quiero pasar 3 videos de menos de 1 minuto. Como somos 2, me lo voy a permitir. Voy a poner un momentico el video para que se den una idea. Tiempo, no No me apuro. No hay apuro. Ok. No quería usar. Ok. Este videito. Ya va. Ok. Cuando uno entraba a la galería, Open estaba escrito del otro lado y uno caminaba y veía el reloj. Que fíjense cómo realmente cada segundo cambia el poema. Melji dice que con estas obras él busca expandir las limitaciones del contexto tradicional de la poesía y el lenguaje, proponiendo un nuevo rol para el poeta de nuestra cultura. Y de verdad que es impresionante cómo él es capaz además de versos hechos por él, comprimir estos poemas y crear tanto significado en el espectador, ¿no? Ahora vuelvo con la presentación. Okay, este fue, por ejemplo, otra foto que yo tomé que me pareció súper interesante y les coloqué esta frase que me parece que explica bastante lo que es el reloj poético. Aunque la poesía surge de captar tus emociones y el código de excavar en tu cerebro, la forma en que escribo un poema o un fragmento de código es usando las mismas herramientas, el mismo enfoque.
Cuando ambos lenguajes se fusionan teniendo como base la poesía, surge un nuevo tipo de interacción. O sea, me parece, a mí esta obra me impactó porque no, como les dije, lo que he visto de él era siempre los datagramas de sus hackers, de las obras impresas, y cuando vi esto no entendía, no había visto todavía las del Atari que las vi después. La segunda obra que era como, estaba de última, pero era muy impactante, es esta que se llama Compasión. Dice que él tuvo un viaje que se fue como que era a la India, y allí en una zona rural pues, compartió con unos vecinos que vivían con unas vacas, y luego allí descubrió que las vacas tenían alma y que todo en la vida tiene un propósito. Ahí, bueno, tuvo como una revelaciones y luego hizo este trabajo. Este trabajo, que se llama Compasión, está compuesto por 5 televisores con carcasas transparentes conectadas a 5 consolas de Atari 2600. Cada cartucho, cada dispositivo del Atari contiene un cartucho ensamblado diseñado por Joseph. Estos cartuchos personalizados muestran palabras que representan una de sus ideas poéticas. La compasión es la brújula divina. Integra el lenguaje, videojuegos, televisores, CRT, sonido y conciencia. Estos televisores que ustedes ven allí son transparentes y fueron diseñados en 1939, creo, para una feria mundial, pero eran televisores que usaban los presos, justamente para evitar el contrabando en las cárceles. Estos 5 televisores que él utiliza aquí los recicló de una cárcel y les dio este sentido utilitario, como para decir, bueno, la compasión opera también en otras maneras, o sea, en otros ámbitos. Se transformó a una persona, transformó una tecnología obsoleta, y también puedo transformar un comportamiento tóxico y tener compasión sobre esas cosas. Entonces, me gustaría también mostrarles un video de esta, porque aquí se incluye sonido. A ver, compasión. Aquí. Es como una campana tibetana, lo que se escuchaba cuando uno entraba a la exposición. Y como en cada cartucho dice la palabra que es transmitida por el televisor, y luego, bueno, enterarse que este televisor venía de la cárcel, y que estos Atari son, imagínate, convierten el lenguaje en poesía y que crean todo este significado, y luego darle este sonido de tibetana por el viaje que él hizo y todo lo que a lo mejor él concibió esa obra estando en ese viaje. Me pareció súper súper diferente esta instalación. Ok, continúo. Ahora, esta es otra obra que está en la exposición, que se llama Artificial Stupidity, fue hecha en el 2019, y a mí me parece que es a través del humor. Él emerge y conecta la política con las nociones primitivas de inteligencia artificial, como él mismo lo menciona. Esta obra, por medio de un algoritmo, el espectador puede jugar una serie de Pac-Man, donde la cabeza de Maduro devora emojis de la bandera de Venezuela, transformándolos en emojis de excremento. Los usuarios tienen la opción de interactuar con la pieza y aplastar el avatar de Maduro, lo que termina reiniciando el juego. Ahorita les voy a mostrar un video para que lo comprendan, pero les quiero hacer un antecedente que se me faltó decirles, y es que no es casualidad que Mergy toque estos temas políticos tan fuertes. En el 2011, en el 2002, en una marcha, un primo de él de 18 años fue asesinado en las adyacencias del Palacio de Miraflores cuando venían de una marcha. Y esto lo marcó mucho, y hizo una exposición luego de eso, como a los 3 años, que se llama Justicia, donde colocaba 19 televisores con sus Ataris conectados con una palabra que decía justicia, justamente por cada una de estas víctimas que hubo ese día. Y luego su tío, que se llama Mohamed Merhi, que fue muy famoso, hizo una huelga de hambre frente al Palacio de Justicia, y tuvo muchos años pidiendo justicia por la muerte de su hijo. Y bueno, nunca eso se aclaró. Él se tuvo
sacar a sus hijos del país. Y bueno, entonces estos temas políticos siempre han estado presentes en su obra desde el inicio, aunque ya él era artista antes de que esto pasara, pero entonces él ha tratado de hacer una crítica no solo a Venezuela, sino a toda Latinoamérica, porque él dice que es un mal que compartimos muchos de los países. Y entonces aquí les voy a poner el otro video que tengo. Que como pueden ver, uno va a o sea, el mismo emoji pues va cada vez que toca una bandera, que son las que ven arriba. Lo que pasa es que en este video ya está bastante avanzado en el proceso digamos, de la obra. Pero hay, o sea, ya que esto puede tener ya como 40 minutos andando la cabeza por el televisor. Entonces, cuando tu cabeza al final, toda la pantalla va a estar llena de los emojis de excremento. Si el espectador toca la cabeza de Maduro con el dedo, el juego se reinicia, ¿no? Entonces, como también esa manera de que podemos nosotros también con nuestros, quizás, así como lo pusimos, ¿no? Podemos también cambiar el sistema, ¿no? Pero es muy, fue bien bastante impresionante para mí ver esa obra, un ejemplo. Y luego, para ir terminando, están la otra parte de esa exposición, que esto sí fue totalmente nuevo para lo que yo había visto de él, es estas piezas que se llaman Perfect Language, que por ejemplo, decía aluminio y el material era aluminio. Ay, ya va, se me prendió el video. Ya va. Ok, entonces, como les comentaba, Perfect Language eran como más o menos 8 piezas. Entonces, por ejemplo, esta de aluminio es aluminio con el material de aluminio. Luego estaba esta que se llama wood, que es madera en el lenguaje maya, pero en madera. Luego estaba una que decía, era con muchos clavos, era un ideograma japonés o chino, y estaba hecho con puros clavos. O sea, era como ese juego entre la pieza, el significado, el material. Fue muy, muy simpática esa obra. Y luego había una que eran varios cubos, 3 cubos de palabras, y esas palabras, que nada más eran 3 palabras, eran un poema, porque por ejemplo era dichos, dichosos, al alma, almacigada, y eran simplemente 2 palabras, pero que la podías cortar y hacer un poema solamente con esas 3 palabras. Bueno, eso básicamente es lo que tengo en piezas de sus instalaciones. Y aunque yo no conseguí ninguna publicación que dijera, por ejemplo, que Mereji es un artista conceptual como tal, y por eso que yo lo pregunté, porque decía, bueno, a lo mejor el arte digital no entra dentro del conceptualismo como tal, pero sí creo que luego investigando y viendo todo lo que hay detrás de su obra, que parte de una idea, que es su investigación, el texto que usa en sus poesías, yo creo que, o sea, no solamente un aditivo a la obra, creo que es mucho lo que implica. Y son planificadas, imagínate, 6 años hackeando un sistema. A veces para analizarla necesitamos un referente, porque para ver las cosas políticas hay que tener un referente, para ver estas piezas que tenemos enfrente hay que tener un referente. O sea, creo que no es simplemente un arte digital sin sustancia, creo que es mucho más que eso. De hecho, me causó una cosa simpática, porque yo le escribí por Instagram, porque no lo conozco ni tengo su contacto, y yo le dije, mira, nos conocimos en una exposición que nos presentó el profesor Félix Suazo, y él me respondió con una foto mía por Instagram, me mandó una foto, me dijo, tú eres esta. Yo me quedé impresionada, porque dije, o sea, ¿cómo vas a ver que yo lo vi en esa exposición y en ese momento estaba allí? Pues resulta que después leí, porque no tuvimos más contacto, que él desde
tiene 20 años sacándole fotos a todo el mundo que le presentan en sus exposiciones, con fotos, y anota la referencia de quién se la presentó, por quién vino. Entonces creo que este arte tan pensado y tan a veces tan conceptual, que pues si puede ser la palabra, me parece que reúne todas las características, y bueno, hay que ver en qué se va a seguir desarrollando esta obra. No solamente, voy a salirme de aquí, no solamente está ahorita trabajando en eso, sino que en el MIT él está continuando haciendo, o sea, esforzándose y poniendo empeño inclusive en las escuelas, en crear conciencia de cómo regenerar estas tecnologías obsoletas, sensibilizar a la gente con el arte, en lo social. Entonces me parece de verdad un artista súper, súper completo. Bueno, con esto finalizo. Chévere, Romy. Yo quería... Super Atari Poetry is a Entonces, multiplayer game installation Eso yo también, ya va. of 3 Atari 26. el video de Yusef Merhi hablando de Super Atari Poetry, pero yo quería, bueno, comentarte que, bueno, me pareció muy útil la esquematización inicial en la que vas explicando cuáles son, según tu opinión, los elementos que caracterizan la obra de Yusef, ¿no? Que efectivamente creo que está determinada por el uso de la piratería o del hackeo, de la intervención de un medio. Luego también el comentario que habías hablado de la reutilización o reinserción de ciertos elementos de tecnología para darles un uso diferente a través del arte. Y el tercer elemento que habías nombrado era la poesía, ¿no? Yo creo que más allá de la poesía, que claramente está presente en su obra, porque es un interés de generar esta poesía a través de estos elementos, como lo que mostraste en el reloj poético o en el Super Atari Poetry, que les quería pasar el link para que lo vieran. Creo que fundamentalmente es el lenguaje lo que atraviesa la obra de Merhi, no solamente porque el lenguaje en cuanto a poesía, sino porque es a través de la programación, a través de esos códigos en los que él interviene, altera, a través de esa manera de codificar una información de manera diferente para que una máquina haga lo que él está haciendo. Él está en una parte, por una parte está utilizando un lenguaje específico, que es el de la tecnología, o que además está cifrado, lo está alterando y al mismo tiempo está utilizando ese lenguaje, intersectándolo para hacerlo obra, ¿no? Que tiene que ver todo además con la misma cuestionamiento acerca de la idea del lenguaje que tenían también los conceptualistas, ¿no? En ese aspecto rescato un poco lo que habías dicho tú hacia el final, de cuál sería un poco la ubicación de Yusef en ese panorama conceptual. Creo que más allá de que sea una obra pensada o no, que creo que muchas lo son, tiene que ver justamente con esa condición en la que el lenguaje forma parte, en el pensar la obra como lenguaje, es y el cuestionamiento de ese lenguaje es lo que lo acercaría a las propuestas o a las premisas conceptualistas. Me pareció muy chévere el material que mostraste. Me hubiese gustado sí que quizás hubieses mostrado algunas obras anteriores, porque bueno, las que mostraste son como mucho más recientes. Está, por ejemplo, bueno, lo del Super Atari Poetry, que tú habías mostrado claramente
Sí, hay una. La imagen, que fue una de las primeras en las que él alteró esa máquina de Atari para poder... Cónchale, claro, con razón. Esto me abrió esto aquí, me lo puso por donde no era el link. Este me lo abrió por otro lado. A ver, déjame cerrar esta pantalla. En que alteró esa máquina de Atari con ese cartucho para ir generando la poesía, y en el caso específico de la obra que nos hablabas del reloj poético, ahí en lenguaje lo que sucede es que interviene una máquina para que sea la máquina la que de manera aleatoria genere la poesía, lo que al mismo tiempo te hace pensar que no es el artista quien directamente está generando una poesía, es a través de sus comandos, a través de la alteración que hizo una máquina y de una información que él puso en esa, que codificó, de la cual la máquina va a obtener parámetros para irlos alternando y haciendo combinatorias, obtiene una poesía. Entonces ahí también hay una reflexión en torno a la autoría de la obra y qué es la obra de arte también, ¿no? Lo que lo acerca a las premisas. El conceptualismo. Sí, y Youssef además, dentro de todos estos gestos, que ha trabajado efectivamente con todo este tema de lo de El recycling. sí, y lo de la tecnología y el lenguaje a través de esta noción de la idea de poesía. Aquí les paso el link del Super Atari Poetry. Y uno de los gestos que él hizo que fue como bastante choqueante antes de la obra de los emails de Hugo Chávez, que ya es bastante choqueante, hizo aquí, intervino o hackeó la página web del Museo de Arte Contemporáneo, de lo que era el Salón Pirelli. Sí, sí. Esa intervención, su obra era la intervención a esa página, que cada vez que la abrías, porque además era una manera también de mostrar no solamente la poca correlación que había quizás en esa época entre las instituciones y la tecnología, porque siendo el Salón Pirelli, un salón que en ese momento era considerado como de promoción o de difusión de artistas jóvenes, que debía estar en sintonía con la idea de la tecnología, no se había presentado el material de los artistas en una plataforma dada, no se hacía como, bueno, la clásica de los recursos propios de los museos en Venezuela. Pero creo que él fue el curador de eso también, ¿o no? Del Pirelli, no. En alguna edición. No sé si en la última edición él habrá participado como invitado, que puede ser, pero digamos que el Salón Pirelli, desde el principio, fue un salón cuya batuta la llevó María Luz Cárdenas y Luis Ángel Duque, desde el Museo de Arte Contemporáneo de Salió Caracas. como una cátedra en una de esas exposiciones, creo que una de las últimas. Es posible, sí, es posible. Y además me imagino que lo invitaron a raíz de su intervención a la página del Museo de Arte Contemporáneo. Porque además era como que serían, sí, Irina. Perdón, justamente lo que estaban diciendo, bueno, en la exposición de Romy, tú, o sea, digamos, tomando en cuenta como el concepto del arte conceptual, valga la redundancia, donde lo más importante es la idea. O sea, yo pienso que no creen que él usa la tecnología como una manera, como su idea de expresar de que más allá de la poética, como la tecnología como nuevo lenguaje, ¿no? Como el lenguaje que utilizamos hoy en día para comunicarnos, bien sea desde el arte, desde la cotidianidad, o sea, desde todo, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día es que nosotros tenemos acceso o que nuestra cotidianidad de unos 10 años para acá
nuestra cotidianidad está totalmente mediada por el lenguaje cibernético. Antes lo estaba, pero no nos dábamos cuenta de que, o sea, nosotros no teníamos teléfonos inteligentes con los cuales hacíamos una cantidad de operaciones que hacemos Claro, ahora. exacto, pero por eso su puesta, ¿no? O sea, su propuesta artística en evidenciar eso, digo yo, no Claro, sé. pero a lo que me refiero es que la reflexión de Mergi viene desde hace 30 años atrás. O sea, él viene trabajando con la idea de lenguaje como obra desde hace 30 años, en esa intersección en la que el lenguaje, la alteración de una máquina para, a través de la programación, hacer que pierda su uso, para hacerlo funcionar en una esfera diversa, en la que se produzca también un discurso que no tiene que ver con lo tecnológico y al mismo tiempo sí, sino con lo artístico, ahí está ahí es donde él está trabajando en problematizar esa idea de arte, en que ese lenguaje está mutando ahí. Más allá de hacernos ver que sí que está dentro de la reflexión y quizás más hoy en día, de que nuestra realidad está mediada por las máquinas. Ahí creo que es la idea justamente de intervenir un lenguaje para hacerlo devenir en otro, ¿no? En otra cosa. Y que además sea como en un cierto sentido autogenerador. Luego de que él haya hecho la programación, es la máquina la que a modo aleatorio y repetitivo y por combinatoria va ofreciendo opciones. Entonces, la obra se sigue haciendo y el artista en cierto sentido se ha echado para atrás, ¿no? Como que él programó y esa obra sigue produciendo texto, sigue produciendo poesía y en teoría sigue produciendo sentido, ¿no? Y quería comentarles algo de esto que me acaban de decir, no recuerdo. Ah, sí, que el hackeo de la página del Museo de Arte del museo. claramente era, cuando uno abría esa página, era una cosa que salía unos rayones y salían unas cosas que él había hecho, porque de hecho, el Museo de Arte Contemporáneo, si no me equivoco, fue como el primer museo en nuestro país que tuvo página web. Y antes de que todo esto fuera unificado en la Fundación Museos Nacionales y que se unificara como el discurso de las instituciones, antes de eso cada museo tenía dentro de su propio perfil, tenía como unas aproximaciones también a lo que era la divulgación mediática y la aproximación o la divulgación de sus actividades con el público a través de diferentes medios. Y el Museo de Arte Contemporáneo, como ligado quizás claramente a su propio perfil, tenía fue el primero, creo, en tener esa página web, y al haber esta contradicción con el tema del Pirelli y de la no difusión o publicación de ciertos trabajos de los artistas presentes en la exposición o de los artistas presentes en la exposición, de la no actualización quizás del museo a lo que Mergi consideraba que eran los medios que para nosotros hoy en día son la cosa más común del mundo, que es una página web. Él hizo ese ataque a esa página, ¿no? Y lo interesante también es que parte de algo, por ejemplo, en el caso de lo de Hugo Chávez, de lo íntimo o de lo particular a lo público, haciendo una exposición del correo privado, y además haciendo ver también como la fragilidad de la información, ¿no? ¿Alguno de ustedes quiere hacer algún comentario a Romy? Mira, no, bueno, yo quiero decirte que es verdad lo que me faltó colocar, lenguaje, porque es verdad, el lenguaje es lo que une todas sus obras, desde el primer Atari que empezó a hacer o a transformar, hasta estos últimos que mostré, que es la madera, por ejemplo, son palabras, es lenguaje. Entonces es verdad, coincido con lo que dijiste en eso, y gracias. Ahora sí, ¿alguno tiene una pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esto del reloj, lo de las fotografías, hay
lo que es curioso es que además uno cuando al buscar algunas de las iniciativas que él tuvo, que son obras que estaban creadas, pensadas en digital, si uno las busca en redes y las trata de navegar, no te lo permite porque, bueno, de hecho, si ustedes tratan de abrir su página web ahora, no sé si es que a mí no me lo permite porque estoy en Venezuela, pero no se puede ver. Hay algunas que, por ejemplo, que dentro de esa misma idea A ver si de la puedo ver. la poesía en la que digitalmente se iba armando esa poesía a través de una página y que luego se iban proyectando en una pared, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba Verso Verso. La página no la puedes navegar porque estaba hecha en Adobe Flash Player y eso ya es Obsoleto. obsoleto. Entonces es interesante porque No, es que como disculpa, yo no vi página de él como tal, yo vi solo la de MIT. claro, él tenía una página que se llamaba cybernetic.com, en la que además de, por ejemplo, esta experiencia que te pasó a ti Que me mandó la foto. que te mandó la foto, él tenía un proyecto, no sé si él lo sigue desarrollando, eso está en alguna de las intrincadas información de las redes. Cuando uno busca el trabajo de Youssef, él tenía un proyecto en el que él iba a fotografiar a todas las personas que estaban vinculadas con el medio artístico en Venezuela, o con las personas, más bien, no con el medio artístico en Venezuela, con todas las personas con las cuales él había tenido contacto con relación a su obra en instituciones, museos y tal. Y él iba haciendo como un mapa digital en lo que, a ver, él, por ejemplo, en mi caso, él fue a reunirse con mi jefa, que en ese momento era Susana Benco, cuando yo trabajaba en el Museo Alejandro Otero, nos visitó, nosotros hablamos con él y nos tomó una foto con un reloj que él tenía en ese momento para ir haciendo este archivo. Con cada persona con la que él se reunía, que tenía que ver con la difusión de su obra, proyectos para su obra, etcétera, etcétera, inauguraciones, tal, él las iba fotografiando, iba haciendo este archivo, iba haciendo un mapa dividido no dividido, estaba interconectado. Por eso tú podías ver de repente si había estado en una inauguración en Nueva York o de alguna situación, él decía este curador con esta persona, conocía a este artista, conocía a esta persona. Luego esto lo conectó con esta otra persona que hizo como un mapeado, eso debe estar en algún lado de la Pero web. tú no te diste cuenta que él te estaba tomando la foto. No, él nos pidió permiso para tomar una foto. Pero bueno, a mí en el caso no me la tomó él, porque, bueno, de hecho voy a ver si le pueden ver la foto aquí. Miren. Ya. Ajá. Entonces, y fíjate que no me respondió más, yo quería como conversar con él, pero no me respondió más, sino que como que diciéndome, mira, yo sé quién eres tú, aquí estás. Ya. Ya entiendo. Sí, fue súper curioso. Pero entonces el proyecto quiere decir que sigue, porque... Bueno, este que te digo eran imágenes, no sé qué está haciendo él con esas imágenes que él está obteniendo de sus inauguraciones. En este caso eran solamente como retratos de personas que él iba como vinculando, iba haciendo como un mapeado o una red de interconexión de personas con las cuales había tenido que tratar en algún momento vinculado con su obra. Y eran imágenes en blanco y negro con una resolución bajísima, era casi como que si fuera, porque las tomaba con un reloj. Claro, En esa época ni siquiera se usaban los teléfonos para tomar fotos, estamos hablando de el 2000, el año 2005, por ahí. Entonces, nada, forma parte como de esa misma estrategia que utiliza él para armar obra, ¿no? Que de hecho esas últimas que mostraste, esto es mi opinión particular, es como esas en donde aparece la palabra con el clavo, el aluminio, eso. Esas me parecen como poco agudas, en el sentido de que es algo que quizás se ha analizado de una manera más... Más frívola, ¿qué quiere decir? Para lo que él ha trabajado. no frívola. Su contenido es evidente.
eso que él está mostrando ahí. Otros Más artistas han trabajado, o sea, no hay, ahí tú no tienes que hacer una, en teoría en la obra, cuando estamos al frente de la obra, debe haber un proceso de develamiento ante el espectador en el que uno active de algún modo, no que lo active, sea a través de la reflexión en donde que tú develes el contenido. Y aquí es como muy obvio, bueno, sí, aluminio con aluminio, esto con tal, o sea, ya me lo está, sí, entiendo que, porque ya entiendes que, estoy trabajando el lenguaje, entonces ya uso la palabra con la palabra, además que esto lo han hecho otros artistas en otra época, las mismas imágenes que yo les mostré a ustedes al principio de las primeras clases, esto de que los artistas, sí, del arte conceptual, y no ya del conceptualismo latinoamericano, usaban la palabra, por ejemplo, en una obra en la que usaban el rojo y el blanco, entonces esto es un cuadrado blanco, esto es un cuadrado rojo, te lo hacen con el texto, de modo que la imagen conflictúe o la imagen conflictúe lo que es el texto, ¿no? En este caso, bueno, Elena las está diciendo por el chat que sí se abre la página de entonces debe ser que desde aquí no se puede abrir. Consúltenlo ustedes si pueden, ahí deben encontrar como otras, el proyecto de los relojes sí que no de la red de artistas y gente del mundo del arte con la que tuvo contacto, no la tengo a la mano, pero bueno, creo que sería interesante como que revisaran porque además va a lo largo del tiempo, no sé hasta qué año lo hizo, ¿no? Y por lo visto él sigue recopilando la información de imágenes y todo lo que tenga que ver con arte. Trabajo, lo hace, lo procesa como información, o sea, no sabemos qué puede hacer con esa imagen. El que él te haya mandado esa foto tuya es un gesto ¿Cómo lo interpretas tú? es un gesto raro, o sea, yo lo interpreto como un gesto provocador, en el sentido de que él te está diciendo que él te está observando. Él observa a todos los que están participando en sus exposiciones y que así como él hackea sistemas y tal, él tiene un poco el poder de la imagen de los demás. Y además es organizado porque Claro. me imagino, ya sé, o sea, me la mandó rápido. Pero eso no es tan, pero en realidad a mí, o sea, ese gesto provocador que él tiene, que es un poco, no sé si en realidad él entiende hasta qué punto él entiende que él está haciendo uso de una imagen de otra persona. Eso también es parte de... Bueno, sí, de su provocación, porque al fin de cuentas lo que hizo con Demian Hirst es una provocación también. Lo que hace es como eso, no sé, es un poco también su estilo que lo ha conservado, pero es reaccionario, es provocador, es un poco intimidador también, ¿no? Intimidante. Sí, sí, lo que pasa es que en lo otro lo que se procesa es información. Y aquí lo que él está utilizando es tu imagen. Y ahí es donde yo considero que, no sé si él hiciera una obra como la que... Los datagramas de las paredes. Con lo que hizo de Chávez, pero a través de imágenes. Él claramente puede hacer uso de las imágenes, pero el gesto de él mandarte una imagen como para decirte, yo sé quién eres tú, él es artista. Pero es más como manejo de información, ¿no? Yo creo que... Claro, es como manejo. No sé si, como yo el creo que no, lenguaje de que yo manejo información, o sea... no sé, yo creo que también él nos está hablando justamente del poder de la imagen, y del poder de la tecnología sobre la imagen,
Porque ¿qué sucede? Estamos en todos lados, ¿no? O sea, estamos grabados, observados por todos lados. Como Entonces una yo creo especie que de el que Big te Brother. manda esa foto es como un recordatorio de, sí, sí, pero no solamente, o sea, el que está muy metido en el mundo del hacking como que lo sabe, ¿no? Te puedes con el Bluetooth, te conecto a mi teléfono y agarro y te robo las imágenes. Nosotros, Claro, yo no. pero eso justamente es lo que yo les estoy diciendo, no es el poder de la imagen, es el poder del acceso a la información, que es diferente, porque él hasta ahora no ha manejado imágenes, él ha generado imágenes a partir de textos. Lo que hizo con Romy es un acto de hackeo, porque él obtuvo esa imagen y se la está mostrando, que es una mera provocación. Pero cuando tú utilizas la imagen de otra persona, si a partir de ahí no hay una reflexión en torno a esa imagen, es solamente una provocación y un gesto. ¿Sí entienden lo que les quiero decir? No es que yo no sé qué es lo que él está haciendo con las imágenes de otra persona. No creo que lo que él hizo con Romy sea una obra, es una provocación. Yo lo leí en internet, que él tiene años haciéndolo, y tú acabas de decir que lo hizo también cuando fue con... O sea, yo lo leo como un gesto artístico, pues igual que Coso, o sea, es como un gesto. Y cuidado, porque por ejemplo, en otros lados, en otras circunstancias, el uso de una imagen así puede generar claro, él es como hacker, capaz eso le importa mucho, pero Di Corsa me parece que hizo unas fotografías de unos caminantes en Nueva York e hizo una imagen de un rabino que después fue exhibida en una galería. Y el rabino lo demandó y tuvo que tumbar la foto en plena exhibición en galería. Igual en Francia, en París está prohibido. Si no tienes una permisología de hacer una foto a un extraño, no la puedes utilizar con fines comerciales. Entonces hay un acto como curioso también, ¿no? Es subversivo, porque yo digo, si hackeó el sistema americano, porque aquí eso de no fly list lo hackeó aquí, y pasó desapercibido, lo de Debian Hirsch, lo de Venezuela, bueno, también. Yo nunca le di problemas legales, eso es una cosa que le quería preguntar, pero no pude, ¿no? Claro. Bueno, pero también yo creo, aparte de las cosas que han dicho, yo también, es que es curioso porque tiene como varias capas, ¿no? También hay algo como de catalogación, como un mega catálogo, como un registro de la realidad intervenida, de la vulnerabilidad en términos de privacidad. Hay algo también un poco como de seguridad y de algo que tiene que ver con ese como lo que hizo con Romy, ¿no? Así es. Yo te tengo, pero no, o sea, me parece como riesgoso irse por un solo lado, porque me parece que tiene como varios niveles de consideraciones. No sé si se quedó atrapado sin darse cuenta, como dices tú, dónde está el límite de que estás manejando la imagen de otro, ¿no? Pero más allá de eso, que tú objetivo al otro. Yo no pongo, a ver, yo parto del hecho de que claramente esto, si quieren lo podemos discutir, el arte no tiene ética. O sea, en el desarrollo de la obra, el artista va a usar las estrategias que necesite para elaborar su discurso, y luego uno determina si uno considera que eso es aceptable o no por uno, por los propios valores que uno pueda tener, ¿no? Yo no creo que se debiera limitar la capacidad o la posibilidad del arte de decir cosas porque utilice ciertas herramientas. Ahora, yo lo que me refería, y quizás no fui tan específica, es que más allá de ese hackeo de información, que efectivamente esa muestra de vulnerabilidad, esa muestra de las que hablabas tú, Gabriela, esa muestra de la fragilidad de los sistemas, también un poco de la idea del paso del tiempo a través de esa ¿cómo se dice cuando algo se ve? De la obsolencia de las tecnologías,
yo me refería en específico a la imagen de Romy, porque ahí entra en otra, como en otra discusión que su trabajo no ha utilizado, más allá de la apropiación de la información, es la idea de la imagen de un otro. Hasta ahora él ha utilizado la información de otro. Y bueno, Claro, pero ahora como sabemos, es decir, sobre todo en los países más avanzados, a diario están siendo las personas en los momentos más increíbles registradas y están, es su particularidad, su privacidad en algún aspecto, en el espacio público, ciertas cosas, es decir, yo creo que es como, yo lo veo, no sé si estoy siendo muy benevolente, pero es que me parece sumamente interesante porque transversalmente está tocando muchos aspectos más allá de lo obvio, que no sé si es así, pero lo que percibo es, por un lado, hay un tema desde el punto de vista político, hay un tema desde el punto de vista existencial, filosófico, hay un tema, obviamente, de categorías que pueden perfectamente estetizarse desde el punto de vista de las plataformas tecnológicas. Sí. Luego, las dimensiones o capas a su vez transversales de esa condición digital que tiene un universo, así como los ríos subterráneos, si hicieras un corte transversal de la tierra, todas las cosas que conseguirías. Es decir, hay como una cantidad de cosas que puede pasar de lo especulativo, de cierto sentido del poder en sí mismo, y al mismo tiempo un juego con ese mismo sentido suyo del poder, un tema estetizador de cosas que parecieran, que se imaginó Romy, esa imagen, y que de pronto se convierte en sí mismo en un registro, y entonces es un documento. O sea, hay como es una filigrana, me parece, como de sentidos, ¿no? No sé si estoy sobrevalorándolo, pero me parece como interesante. no, No por a mí me ello. parece interesante lo que estás diciendo, de hecho, Gabriela. Ahora, a mí lo que me parece, que es por eso que yo te dije acerca, que les decía, esta cosa de la imagen de Romy en específico, en que más allá de ser un gesto provocador, que no Te sé si, ficho, te tengo fichada. además de decirle a Romy, te tengo fichada, si lo quiso poner como un ejemplo para que Romy lo hablara en clase, ¿sabes? Para que eso generara esta conversación también, ¿no? Pero lo que pasa es que él ahí está replicando lo que se supone que es una crítica al sistema que él hace a través del hackeo. Él, al controlar la imagen de otro, la información de otro, está haciendo eso que él controla, que es de eso que él critica a través del hackeo, Claro, que es por el eso. control de la información, Claro. nuestra información, por las grandes corporaciones o lo que hace, por ejemplo, el ejemplo que tú diste, que me parece muy atinado, que es el manejo de nuestras imágenes, de nuestra información a nivel público, el de ser vigilados, el de ser observados y registrados con cámaras en calles, en avenidas, en espacios públicos, el que nuestra información esté ahí. Él, al final, en ese gesto que él hizo, por eso te digo que no sé si verdaderamente él está pensando en ese, él lo hizo como un gesto provocador, pero no sé si él verdaderamente está pensando que le está replicando ese mismo gesto de control de imagen. ¿Me entiendes? Y también parece como intertextualidad, porque recuerdo algo de Sophie Calle, no sé cómo se pronuncia, Sí. que con las distancias del caso, pero es un poco esa cosa del otro que tú objetualizas, que tú vulneras, que tú registras, que formas parte de una narrativa, que te recompongo, te traigo a mi discurso y te hago otro, y al mismo tiempo queda la expectativa de Laura de aquello que yo no conozco de ti, pero que lo estoy percibiendo. Es ahí una cosa muy rara, porque es lo que tú dices, o sea, él está ejecutando las mismas operaciones que son cuestionadas desde el punto de vista público y político que ejercen, por ejemplo, los gobiernos o los líderes o lo que sea, ¿no? Pero
eso me parecería como, no sé, me parece que es interesante porque me parece que aun cuando hay una tentación de tener información y de manejarla, es una suerte de poder subjetivo. Totalmente. Y eso a lo mejor te puede atrapar. Y él lo sabe, porque en las imágenes que nos mostró Romy, fíjate cómo las obras, por ejemplo, las que están más ligadas con lo político, atraviesan justamente esa idea de que información clasificada es manejada directamente en la cuenta de correo de un presidente que él vulnera y que muestra además. Entonces es como, él sabe que en esa información está la representación, en esa circulación o como circula esa información, está también el poder, ¿no? Sí, además, yo, o sea, yo lo vi, a mí me pareció que, o sea, que comparado con hackear la cuenta de un presidente o el sistema de seguridad de los Estados Unidos, una foto, además que no me la tomó escondida, se ve que la tomó un fotógrafo en la exposición porque está él aquí. Yo dije, bueno, tampoco es una foto nada del otro mundo, pero nada más el hecho de que la haya archivado, es eso, el manejo de la No, información. da un polito de culillo. Claro. Da yuyu. No, pero después me sentí más tranquila cuando leí que era una práctica que hacía hace años y que, y que la Bueno, a lo hacía por mejor es muchos un años. morbo que desarrolló No, porque además si tú dices, de la pertenencia del otro. como tú te presentaste y le dijiste que habías estado ahí, el tipo dijo, voy a mis registros. ¿Quién Claro. está? Traca. ¿Entiendes? Hizo todo eso. Coño, pero es bastante ocioso. Por otra parte, debe contar con mucho tiempo porque no va. No sé, no, claro, todo eso formará, yo asumo que todo eso entra dentro de su propio proceso y eso se va sedimentando y va produciendo otras cosas, o sea, todas esas, como tú misma decías, son capas que se van interconectando y van yendo hacia otro lado, así como lo que decía Romy al principio, si él en principio cuando niño tenía este interés de ir descomponiendo, de ir interviniendo a esta maquinita de Atari, que luego interconectó con su propio interés con la poesía, eso se va, o sea, todas estas cosas van dando hacia algún lado, igual que con lo que esté trabajando en el MIT, ¿no? Retrocycling, sí. Sí, exacto, retrocycling. Bueno, También hay toda una rebeldía, ¿no? O sea, porque lo que cuentan, o sea, como todo un cuestionamiento y no sé, el manejo conceptual y hasta dialéctico del poder, ¿no? Del poder en el lenguaje, o sea, el poder de la información, o sea, todo alrededor del poder, ¿no? Y cómo lo manejas, ¿no? Desde distintos escenarios, ámbitos, lenguaje, como no sé, o sea, porque está muy presente también, o sea, porque al final la información es poder, ¿no? La imagen es poder. Eso, el intervenir los correos de presidentes, o sea, también hay mucha irreverencia, ¿no? Sí. Y cuestionamiento del poder. Así es. ¿Dónde lo usa? Bueno, y ahí hay otra vertiente, fíjate que, bueno, con lo que acabas de decir tú, Irina, el tema de quién detenta el poder hoy, ¿no? Tú puedes antes pensar, bueno, lo detentaban las grandes corporaciones y el Estado, los gobiernos, los líderes. Y hoy ese mismo ejercicio, muy sutil, pero contundente, amenazador, definitivo, que está presente allí silenciosamente, está en sus manos y en el de tantos otros. Es decir, es también una visión del poder que me parece como todo el tema del Big ¿no? Data, pues eso, lo que tú decías, lo que tú señalabas, ¿no, Gabriel? Y yo creo que él lo expone en su obra, eso, justamente, cómo varía el poder y cómo es tan relativo, ¿no? Y el Big Data, y al final todos estamos siendo como, o sea, no es una posición paranoide, pero todos lo vemos, ¿no? Que si tú haces algo, comentas algo en tu conversación y de repente te empiezan a aparecer propagandas en Instagram de vainas que tú estás hablando que te interesan, o sea, el manejo de las elecciones con respecto a la información de Big Data de los electores, o sea, yo creo que todo eso está presente, ¿no? En su obra. Sí. Sí. Yo creo que ahí, en todo caso, les dejo eso como idea, quizás. No es que se ha desplazado el poder, sino que el poder ha generado una estructura tal que sea quien sea el que la
el que esté, es la misma población la que se autocontrola a través de estas estrategias. Bueno, esto no lo digo yo, en realidad. Eso todo tiene que ver con la propia idea de biopolítica de Foucault. Y tiene que ver como esa idea del control. Fue cuando el Estado muta y cambia de ser un Estado monárquico a un Estado moderno, el Estado va generando una serie de estructuras en las que la relación con el individuo cambia, y luego es el propio individuo el que garantiza, en cierto sentido, de que esas estructuras de opresión sobre él o de poder sobre él funcionen. Entonces hay como una especie de autovigilancia, en realidad, lo que terminamos haciendo nosotros también a través del uso de los medios. El hecho de que nosotros demos acceso total a nuestra información, eso por ponerlo en un caso que no tiene que ver necesariamente con la idea biopolítica de Foucault, pero la propia idea de que seamos nosotros los que cedamos voluntariamente nuestra información para poder tener acceso a redes sociales, les da una idea de cómo nosotros, nadie nos ha sometido supuestamente a hacer esa acción. Pero la estructura social está hecha de tal manera en que es el propio ciudadano el que termina sometiéndose a estas mismas estructuras de poder. Entonces, bueno, nada, eso es una idea que no manejo con profundidad como para poder desarrollárselas, pero se las dejo ahí en caso de que les interese como... No, interesante. Bien. Pero como casi todos los artistas que vimos están muertos, podemos insistir en invitarlo a él para que nos hable aquí, sino en otra extracurricular, a ver si nos responde. No sé si Youssef, la verdad es que yo lo conocí en aquella época y no he tenido más contacto con él, y no sé qué tan inclinado esté él en quizás a hablar con público, pero asumo que sí, porque ha participado como en lectures y actividades académicas, y me imagino que le debe interesar. Entonces creo que pudiese ser una actividad interesante también el que él hablara de su obra y compartiera con nosotros esa información. Yo voy a insistir, voy a mandar otro correo a ver. Y si me responde, si queremos A ver si te manda otra foto. Cuando te manda una foto tipo de tu perrito o algo, no, te manda una foto tuya y otra de Constanza. No, qué terrible. Sí. Qué miedo. Bueno, sí, totalmente. Totalmente. ¿Alguno de ustedes quería hacer algún comentario adicional? Félix, que tenía que exponer hoy junto a Romy, no va a poder dar su exposición, y entonces junto con Irina y Gabriela, yo diría que expusieran los tres el martes que viene, que según entiendo sería una fecha en la que tanto Irina como Gabriela y yo podemos reunirnos para esa exposición. ¿Les parece a las 2:30 de la tarde para ponerlo, para abrir la sesión? Que ya hablé con la gente de la sala. Pero es un día extra, ¿no es el miércoles que viene? Que no me perdí. No, ya no tenemos clase el miércoles. No tenemos clase el miércoles, porque nosotros en teoría terminábamos clase hoy. Okay. Pero como faltan estos tres alumnos, vamos a hacer como esa clase de recuperación, de alguna manera, y sería el martes. Gabriela está planteando a las 2:30. Para mí no habría problema, estaría bien. No sé si Irina tiene disponibilidad para esa hora. Bueno, yo puedo perfecto. Yo me compliqué un poco hoy porque el vuelo en que salía, bueno, fue toda una confusión. Total que no me fui hoy de viaje. Wow. Y debo estar yéndome en principio el viernes a Caracas, pero bueno, nada, yo confirmo el martes. No sé dónde lo tomaré, espero estar en algún lugar de la tierra. Bueno, entonces yo le voy a avisar a Félix y los dejamos en principio el martes a las 2:30 y se los confirmo y les mando el enlace. Buenísimo, buenísimo. Okay. ¿Había alguna pregunta o algo que querían revisar ustedes? Nos quedan como 15 minutos de clase, pero si tenían como alguna duda, algún comentario.
Les quería comentar que la escuela, la plataforma de Miguel Braceli, va a tener una conversación con Ricardo Bausbaum, siempre pronuncio mal su nombre, pronto. De hecho, tagué a Claudine porque vi el post hace poquito. Ricardo Bausbaum in conversation with, esto no dice cuándo va a ser, pero si se meten en la página de la escuela, vamos a, yo les voy a pasar el link aquí para que ustedes lo revisen. Pueden encontrar cuándo va a ser esa actividad en caso de que les interese. A ver, vamos a ver. Auditorio, ala, campus. Hola Constanza, hola a todos el grupo. Sí, gracias, me enviaste la información, estoy súper pendiente también de verla. A ver, aquí, a ver si será Auditorium. Esta página es muy bonita, pero no sé si necesariamente necesariamente la entiendo. Ok, aquí está. Se las voy a pasar por aquí para que la revisen. No sé si necesariamente dice cuándo va a ser la fecha, pero en esa parte de Auditorium están algunas situaciones colectivas en colaboración, una sesión con Ricardo Bausbaum. A ver si dice la fecha, sí, es el 20 de abril a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, si les interesa, yo creo que después de la presentación de Claudine, si quedaron, como se dice aquí coloquialmente, picado culebra con el trabajo de Ricardo Bausbaum, pueden revisarlo ahí. Igual les había comentado que iba a haber va a haber una conversación, una ponencia de Luis Kamnitzer, también en este espacio de la escuela próximamente. Creo que eso debe estar en... No está en laboratorio claramente, pero debe estar... Bueno, nada, aquí si lo encuentro se los paso. Del material que les había dicho que se los iba a colgar en la página del Padlet, yo no sé, porque yo tenía problemas con mi computadora y tuve que pasar mis PDFs a un disco duro externo. Entonces tendría que ver si se los puedo, yo creo que es mejor que se los pase como en un correo con un link para que ustedes los descarguen, porque el Padlet solamente deja cargar archivos como de hasta 10 megas. O sea, hay un máximo por Padlet de carga de material. Entonces, hay PDFs y cosas que pesan más de 14 megas que yo no les puedo colgar ahí. Entonces, lo que había pensado era quizás pasarles ese material por ese lado. No sé si tenían alguna pregunta, algún comentario que querían hacer con relación a las clases, alguna duda que les haya quedado. ¿No? ¿Ninguno? Creo que no. No, bueno, yo Seguramente estoy sí, muy contenta y como muy agradecida, la verdad que ha estado muy enriquecedor todas estas clases y revisar autores y muchos que desconocía. Yo lamentándolo mucho, el martes que viene no puedo conectarme, así que nada, más bien darte las gracias, Constanza, bueno, todos estos meses de revisar tanta obra interesante. Así que nada, Ay, gracias. gracias, Elena, qué amable. Gracias a ti también, gracias por tu exposición de la semana pasada. Y bueno, para mí ha sido un gusto. Yo espero que hayamos cumplido con los objetivos de la materia, que se lleven un panorama un poco del conceptualismo en Latinoamérica y de las diferentes aproximaciones que tuvo con los diferentes artistas, ¿no? Creo que eso es quizás lo que me parecía importante, y además me ha gustado mucho que ustedes en las presentaciones todos han abordado atendiendo un poco a lo que les había pedido. ¿Han pensado ustedes en por qué esos artistas que ustedes han escogido consideran ustedes que se insertan dentro del conceptualismo? ¿Cuáles podrían ser
los elementos en el trabajo de ellos que los identifican como conceptualistas o cercanos a la investigación o a la propuesta conceptual. Entonces, para mí eso ya representa una tranquilidad desde el punto de vista de las clases, porque creo que entonces efectivamente las premisas de la materia han quedado en ustedes y se han entendido y ustedes las están procesando. Por eso también me interesaba que ustedes hicieran una presentación y no un trabajo acerca de los artistas. Bueno, nada, si no quieren comentar nada más, yo entonces concluiría la sesión, si les parece bien. Sí, yo diría que dejemos, no sé si se puede dejar el chat de WhatsApp por siempre para que nos compartamos información. Mira, hay esta exposición, lean este artículo, no sé, me parecería interesante. Sí, Seguro, sería buena idea. Sí. seguro, Claro que sí. seguro, por ahí estamos. Bueno, nosotros nos vemos el martes, pero igual mi agradecimiento, de verdad que ha sido una experiencia muy, muy productiva, muy interesante, que has abierto muchas puertas y las interrogantes serán muchas, es lo que te iba a decir siempre, pero por fortuna, porque de verdad que ha sido muy interesante toda la experiencia, de verdad. Gracias, Gabriela. Gracias. Gracias para mí también. Entonces, nada, nos vemos el martes para los que puedan, para los que no. Gracias por el ánimo, el entusiasmo de la compañía a través de estas semanas, por haber participado, leído, por haber mostrado lo que investigaron y lo que estudiaron. Y nada, seguimos en contacto. Cualquier cosa que me quieran preguntar, contactar, estoy siempre por ahí. Ya saben que yo tardo un poco para contestar, pero bueno, con la lentitud que me toma, pero ahí estoy. Bueno, muchísimas gracias. Vale, muchas Buenísimo, Yo les gracias. puse Gracias. Vamos el martes, yo me conecto el martes. Un beso. puse Qué en el bueno. Paddle los links que compartiste, Buenísimo. incluyendo este último de la actividad del lunes, del martes, están en la sección, chicas, ok. Y voy a poner la grabación de la exposición excelente de Romy allí Sí. también. Así es. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Un Gracias, abrazo. Gabriela. Chao, chicas. Chao, chao. Saludos, chao, Bye, bye. gracias. Bueno, vemos ahora. Sí, en media hora, 4:30. Nos vemos ahora. Vale.